Hola, hola, buenas. Sean todos muy bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿ya? Em, Como parte del tema de esta semana que es la parte renal. Partamos con el síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico aguda es una em, expresión clínica diversa con patrones histológicos en general por daño glomerular que se caracteriza en general por hematuria, proteinuria, edema, hipertensión arterial y una alteración en la velocidad de filtración glomerular. En general, la fisiopatología del síndrome nefrítico es la inflamación aguda y difusa de los glomérulos, generando una glomerulitis que determina en fondo hematuria y proteinuria secundarias al aumento de la permeabilidad capilar glomerular y ruptura de la membrana basal por la glomerulitis. ¿Ya? Además, hay una reducción de la superficie de filtrado con caída, por lo tanto, de la velocidad de filtración glomerular que determina oliguria y un balance positivo de sodio responsable de la aparición del edema y de la hipertensión arterial. Hay distintas causas que nos permiten, que en el fondo uno las puede ordenar según su etiología. La glomerulonefritis posinfecciosa en general están las postestreptocócicas y no postestreptocócicas. Em, Dentro de las no estreptocócicas están por endocarditis bacteriana, infecciones por Kant, sepsis, neumonias por neumocócicas, fiebres tifoidea, meningococcemias, mononucleosis infecciosa. Hay glomerulopatías primitivas por glomerulopatía por IgA, como la enfermedad de Bergen o la púrpura de Schoenling-Henoch. Además están las glomerulonefritis membranoproliferativas. Y dentro de las glomerulopatías secundarias que generan síndrome nefrítico están las glomerulonefritis lúpicas tipo 4 y las glomerulonefríticas crescénsicas, además del síndrome de Kuss-Pasteur y la vasculitis tipo poliarteritis microscópica, granulomatosas de Wegner y enfermedad de Chugg-Strauss. El pronóstico en general es variable, em, como la glomerulonefritis post-streptocócica crónica, eh, y otras como la glomerulonefritis membranoproliferativa o las con nefropatía por IgA, en muchas ocasiones pueden terminar generando una glomerulopatía rápidamente progresiva, que en el fondo tienen un pronóstico bien malo si no se hace un tratamiento pronto. ¿M? Em, Dentro de la clínica tenemos entonces algunas diferencias, principalmente por la hematuria, que yo les voy a mencionar algunos detalles, cómo diferenciarlas de las hematurias glomerulares de las urológicas. Generalmente las hematuria glomerular es más bien eh, oscura, como café, Coca-Cola, tipo lavado de carne. En cambio, la urológica es frecuentemente roja. Generalmente la hematuria es total en la glomerular. En cambio, en la urológica puede ser total, pero también podría ser parcial al principio, a mitad o al final de la micción. En general, la glomerular es indolora. En cambio, la urológica puede ser una hematuria dolorosa. En general, la glomerular no tiene coágulos. En cambio, en la urológica suelen haber coágulos. Y en el examen microscópico, la glomerular tiene glóbulos rojos dismórficos y pueden haber cilindros hemáticos. En cambio, en la urológica, los glóbulos rojos son frescos y no hay cilindro hemático. Esas son las diferencias que uno puede utilizar en primera examen de orina para poder determinar si esa hematuria es glomerular o urológica. En general, las proteinurias del síndrome nefrítico eh, son menores a 3,5 gramos por hora, porque si no, ahí estaríamos hablando de un síndrome nefrótico. ¿Ya? Y en cuanto al edema, en más del 90 de los casos hay edema, inicialmente facial y luego se puede generalizar con hipertensión venosa yugular y en otras ocasiones con otras zonas en el fondo que se van haciendo congestivas. ¿Ya? La presencia de un síndrome congestivo con hipertensión venosa, hipertensión arterial y bradicardia es muy sugerente de un síndrome nefrítico agudo, aunque la hematuria, al ser solo microscópica, haya pasado inadvertida en forma inicial en el paciente. ¿Mm? Siempre en estos pacientes ser dirigidos con la anamnesis, con el examen físico y después en el fondo con el estudio de laboratorio, donde uno siempre recomienda hacer estudio con antistreptolicina O, que en el fondo es la ASO,
la fracción del complemento 3, el complemento 3, ANA, ANCA y anti-AMD, que en el fondo es el antimembrana basal. ¿Mm? Dentro de la división por edades, en general en menores de 15 años lo más habitual es ver glomerulonefritis post-estreptocócica, después el síndrome hemolítico urémico y después el púrpura de Schoengen. Entre los 15 y los 50 años, lo más habitual es ver glomerulopatías por IgA, enfermedad de Wegener, glomerulopatía membrano proliferativa y glomerulonefritis lúpica en mujeres. Además está la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. En mayores de 50 años, lo más habitual es vasculitis, idiopática, arteritis microscópica, síndrome de Guss-Pasteur y enfermedad de Wegener. Y en resumen, los pasos a seguir en el diagnóstico de un síndrome nefrítico agudo son: siempre investigar una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Recordar que una endocarditis infecciosa puede debutar con un síndrome nefrítico agudo. Después, buscar enfermedades sistémicas. El propósito de esto es hacerlo dirigido con un laboratorio inmunológico, con los exámenes que mencionamos: el ASO, el complemento 3, ANA, anti-DNA, ANCA. En general, esos son los de más utilidad. Orientar después las posibilidades diagnósticas según la edad del paciente. Por eso es importante definir cuál es lo más habitual, porque nos ayuda al acercamiento. Y recurrir a la biopsia renal cuando el diagnóstico por métodos clínicos no sea obvio, no tiene la evolución típica que uno esperaría. ¿Ya? Eso en general del síndrome nefrítico. Respecto al síndrome nefrótico, o antes llamado nefrósico, este es un síndrome clínico producido por glomerulopatías de múltiple etiología con lesiones histológicas diversas, caracterizados por el edema, la proteinuria, que en esta ocasión es masiva, la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia y la lipiduria. ¿Ya? Entonces hay edema, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y lipiduria. ¿Ya? Las pérdidas masivas de proteína por la orina y la presencia de lípidos en la orina hablan de un trastorno grave de la permeabilidad en la pared capilar del glomérulo, ¿ya? Lo que hace implícito el concepto de que hay una glomerulopatía. Eh, em, la proteinuria masiva, al ser en gran medida la causa de la hipoalbuminemia, es el hecho más específico para el síndrome nefrótico, siendo el responsable de la mayoría de la clínica y de la fisiopatología, en el fondo, que ocurre en el síndrome nefrótico. La hipoalbuminemia no se explica solamente por la proteinuria. Si se reduce la presión oncótica del plasma, la persona es capaz de aumentar la síntesis de albúmina hasta 40 gramos día. Por lo tanto, una pérdida de 3,5 a 10 gramos diarios por sí sola no produciría hipoalbuminemia. Se piensa que la pérdida de albúmina es mucho mayor que la eliminada en 24 horas, siendo gran parte de ella catabolizada a nivel tubular y solo una pequeña parte se elimina por la orina. En el síndrome nefrótico existirían además factores circulantes que inhiben la síntesis hepática de albúmina y con eso el aumento de la hipoalbuminuria. ¿Mm? Respecto de la hiperlipidemia, esta está gatillada a nivel hepático también por la hipoproteinemia y la reducción de la presión oncótica. Entonces, por eso el hígado genera apolipoproteínas B y colesterol para intentar mantener una mejor presión oncótica y disminuir el edema, lo cual en el fondo parte del hecho clínico es que no se logre y por eso existen el edema en estos pacientes. Por lo tanto, tenemos la proteinuria, el edema, la hiperproteinemia, sí, hipoproteinemia, en el fondo con la hipoalbuminuria, la dislipidemia con hiperlipidemia, generalmente es con colesterol total mayor a 200, en ocasiones varía mayor incluso a 300. Em, Generalmente la mayor cifra es por colesterol y en algunos casos también por triglicéridos. ¿Mm? La dipiduria se observa incluso gotitas de grasa o cuerpo ovales o cilindros grasos, ¿ya? Que en el fondo es lo que uno puede ver en el examen de orina. Em, Otras cosas que puede generar el síndrome nefrótico podrían ser hipercoagulabilidad, una hipovolemia efectiva con alteración renal,
alteración de la función renal, disminución de la inmunidad humoral, puede generar alteraciones endocrinas por alteraciones en la vitamina D o por alteraciones en la función de la tiroxina. Les estaba comentando sobre, en el fondo, las características clínicas del síndrome nefrótico y en el fondo vamos al enfrentamiento directo con el paciente. En general, uno debiese preocuparse de la edad de aparición, determinar si el síndrome nefrótico es puro o es impuro y determinar la presencia de enfermedades sistémicas, averiguar el uso de, eventual de drogas productoras o que generen en el fondo síndrome nefrótico. Dentro del estudio, de las primeras manifestaciones de esta, puede ser por un lupus, y dentro del estudio útil, en el fondo está también complemento, ANA, anti-DNA, buscar hepatitis B, hepatitis C, VIH. Em, Uno pudiese también siempre preguntar por antiinflamatorios no esteroidales y penicilamina, ¿ya? Y, y dentro de las causas del síndrome nefrótico, las glomerulopatías primitivas son la nefrosis lipoídica, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y tenemos la glomerulopatía secundaria. Infecciosas son por hepatitis B, C, SIDA, sífilis, malaria. Drogas por antiinflamatorios, sales de oro, penicilamina, captopril. Neoplásicas por enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y otros carcinomas. Enfermedades sistémicas por lupus, por púrpura de Chondrichthyok, vasculitis, por diabetes amiloidosis. Enfermedades, enfermedades hereditarias como el síndrome de Alport y misceláneas como preeclampsia, tiroiditis, obesidad maligna, glomerulonefritis focal y segmentaria con reflujo vesículo ureteral, obesidad y rechazo en el trasplante, en general de trasplante. En menores de 15 años lo más habitual es la nefrosis lipoídica y la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Entre los 40 y, perdón, entre los 15 y 40 años, la glomerulopatía membrano-proliferativa es lo más habitual, después la glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa, primaria y secundaria, después la nefrosis lipoídica y después la nefropatía diabética y la preeclampsia. Y en mayores de 40 años, lo primero sería la glomerulopatía membranosa, secundaria y primaria, glomerulosclerosis diabética y amiloidosis primaria. Y, aunque la mayoría de las glomerulopatías suelen presentarse a cualquier edad, en algunos periodos de la vida unas son más frecuentes y otras prácticamente no se ven. El diagnóstico etiológico definitivo se trata de hacer con la clínica, pero en la biopsia renal es el diagnóstico de certeza. Ya, por lo tanto, hay que considerarlo en la situación en que uno no tenga claridad por clínica o que no tenga la evolución típica. ¿Mm? Eso, en resumen, de nefrótico y nefrítico. Un abrazo, que les vaya súper bien.